la luz del salón de eventos caía como oro líquido sobre los manteles de seda color marfil. El aire estaba saturado con el perfume embriagador de las orquídeas blancas, y el murmullo de cientos de voces que celebraban la unión de mi sobrina, Sofía, con un joven de una familia adinerada. Era sin duda la boda del año, el pináculo del éxito que Mark, mi hermano, siempre había anhelado proyectar. Para mí, Clara, este evento no era una celebración. Era un cadalso elegantemente decorado, donde el verdugo, mi propio hermano, estaba a punto de pronunciar su sentencia final. Mark, el hermano mayor, el exitoso, el pilar de la familia que todos admiraban, se erguía en el estrado. A sus 55 años, mantenía el porte de un ejecutivo implacable, con un bronceado perfecto, un traje de diseño que le costaba más que mi renta de 6 meses, y una sonrisa que podía engañar a cualquiera, pero no a mí. Yo sabía que esa sonrisa ocultaba la malevolencia que había forjado mi sufrimiento durante las últimas 2 décadas. Estaba sentada en una mesa discreta, en la periferia de la acción, el lugar reservado para los parientes que se toleran por obligación, pero no por afecto. Llevaba conmigo una pequeña bolsa de mano que, para cualquiera, contenía labial y un pañuelo, pero dentro, envuelto en terciopelo negro, residía el disco duro más peligroso y liberador que existía. Era la prueba que había guardado en secreto durante casi 20 años, esperando el momento exacto en que la arrogancia de Mark lo hiciera vulnerable. No había habido un solo día en ese tiempo en que no practicara mentalmente este momento, este contraataque silencioso y definitivo. El sufrimiento que cargaba no era solo el resultado de pequeñas burlas, era el peso de una reputación destruida, de oportunidades robadas y de la narrativa familiar que Mark había escrito sobre mí. Clara, la débil, la que no pudo mantener su negocio, la que siempre necesitó ayuda, y que por lo tanto, debía eterna gratitud a su bondadoso y próspero hermano. Mark tomó el micrófono, y el tintineo agudo del cristal llenó el silencio expectante. Comenzó con las frases hechas, los deseos de felicidad para Sofía y su esposo. La voz de Mark era profunda y resonante, diseñada para llenar espacios grandes y dominar la atención. La audiencia bebía sus palabras con admiración. Yo, en cambio, sentía cómo la tensión se anudaba en mi pecho. Sabía que la dulzura era solo el preludio del veneno. Hoy celebramos la unión de 2 almas, comenzó Mark, haciendo una pausa dramática para mirar a su hija con afecto fingido. Y al verlos me recuerdo a mí mismo, hace tantos años, tomando las riendas de mi vida, y construyendo un futuro que honrara a mi apellido. Un futuro de estabilidad y de decencia. Aquí vino el cambio. Mark dejó de mirar a la mesa de los novios, y permitió que su mirada viajara lentamente por el salón, hasta que encontró mis ojos. Sus labios se curvaron en un gesto que era mitad pena condescendiente, mitad burla triunfante. La vida familiar, queridos amigos, no siempre es fácil. Hay altos, y hay situaciones que requieren de una paciencia inagotable, y de sacrificios constantes para mantener la dignidad de nuestro círculo. Algunos de nosotros, por la gracia de Dios y el trabajo duro, logramos la excelencia. Otros, en cambio, son un constante recordatorio de lo que sucede cuando se toman los caminos equivocados. Sentí un escalofrío helado recorrer mi espalda. La atención de la mesa cercana a la mía comenzó a desviarse. La tía Elena, siempre la primera en chismorrear, se inclinó hacia su esposo, sus ojos fijos en mí. Yo mantuve mi rostro impasible. Una máscara de mármol que había perfeccionado durante años, de ser el blanco de las indirectas de Mark. Mark continuó, su tono volviéndose más paternalista, más cargado de falsa tristeza. Y es importante en un día como hoy, de éxito y prosperidad, recordar a aquellos que hemos tenido que cargar, aquellos a quienes la vida les ha resultado demasiado pesada, o que simplemente carecen del carácter necesario para sostenerse por sí mismos. Su mirada se clavó en mí. Era el momento. Mi hermana, Clara, dijo Mark, y la mención de mi nombre resonó como un gong en la sala. Cientos de cabezas se giraron. Podía sentir el calor de los focos de atención y el peso de la curiosidad. Clara, quien está aquí con nosotros, ha pasado por tiempos turbulentos, y a pesar de todos mis esfuerzos, de todos los rescates financieros, y de todo el apoyo emocional que le hemos brindado, siempre ha elegido el camino difícil, el camino que nos ha costado, a todos nosotros, una inmensa vergüenza. La humillación era tan palpable, que cortaba el aire. No era solo la palabra, era el tono, la plataforma, la boda de su hija, y la audiencia, la élite de la ciudad. Mark estaba usando mi dolor como un accesorio para hacer brillar su propia imagen de hermano abnegado y exitoso. Hemos tolerado mucho, familia, por mantener la unidad, declaró Mark levantando su copa. Hemos tolerado la inestabilidad, los fracasos públicos,
y la constante necesidad de que yo, personalmente, interviniera para evitar que el apellido se hundiera aún más. Y hoy, en la cúspide de nuestro éxito, solo puedo desear que, tal vez, la felicidad de Sofía inspire a aquellos que aún viven en la sombra, a que por fin encuentren su camino. Hubo risas dispersas, incómodas, de aquellos que entendieron la referencia y la crueldad implícita. Mi primo, Ricardo, incluso soltó una carcajada fuerte, complaciendo a Mark. Mark sonrió, sintiéndose invencible. Había logrado su objetivo. Me humilló frente a todos los que importaban. Había cementado mi posición como la eterna decepción, la carga que él, el héroe, heroicamente soportaba. Mientras Mark bebía de su copa y la gente comenzaba a aplaudir su sinceridad, el dolor acumulado de 20 años, el día que perdí mi negocio, el día que Mark se apropió de mi idea, las noches que lloré en silencio por sentirme una fracasada, se condensó no en lágrimas, sino en una fría, calculada resolución. El dolor era el combustible. El plan que había trazado con meticulosidad durante meses se puso en marcha. Yo no me levanté de inmediato. Primero, con una calma que me sorprendió incluso a mí misma, abrí mi bolsa. Mis manos, aunque ligeramente temblorosas, ejecutaron los movimientos con precisión. Había conectado un pequeño proyector portátil, disfrazado en una carcasa elegante, a un discreto conector de pared que se había dispuesto para la música ambiental. La tecnología era mi aliada silente. Con el proyector conectado a la fuente de alimentación, solo me quedaba el paso crucial: conectarlo al sistema de audio y video del salón. Había investigado. El salón usaba un sistema centralizado de proyección para mostrar diapositivas de fotos de la infancia de los novios, que habían sido mostradas 10 minutos antes. El técnico de audio y video, un joven distraído que estaba ocupado revisando su teléfono, había dejado el panel de control abierto y accesible en la mesa de sonido, a pocos metros de donde yo estaba sentada. Esperé mi momento. Mark se había sentado, satisfecho con su acto de dominación. La novia y el novio se estaban besando, tratando de restaurar la atmósfera festiva después del aguacero de Mark. Me levanté. Lenta, deliberadamente. Mi vestido azul medianoche me daba una presencia sobria. Nadie me prestó atención inicialmente. La mayoría pensó que me dirigía al baño, pero yo me dirigí hacia la mesa de sonido. El joven técnico apenas levantó la vista. Disculpe, le dije, mi voz sorprendentemente firme. Mi sobrina me pidió que le entregara estas fotos que se nos olvidaron incluir en la presentación. Le extendí un pequeño USB, falso, que no contenía nada. El técnico, queriendo ser servicial, lo tomó automáticamente. Mientras él intentaba cargar el USB inutilizable en su laptop, yo aproveché el segundo de distracción. Detrás del panel de sonido, localicé el cable de video principal que iba al proyector central, una pantalla gigantesca, de 6 metros de ancho, que dominaba la pared detrás de la mesa principal. Con un movimiento rápido, desconecté la fuente de video que estaba activa, la música ambiental, y conecté mi propio proyector portátil a la entrada auxiliar. La conexión era perfecta. El circuito se había cerrado. Ahora, la señal de mi dispositivo de proyección, que contenía el secreto que había protegido por 2 décadas, tenía el control total de la pantalla gigante. Regresé a mi mesa con la misma calma medida, aunque mi corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. Era mi turno. El maestro de ceremonias se levantó para anunciar el siguiente brindis. Y ahora, anunció con entusiasmo forzado, pedimos a la hermana del novio, la señora Clara, que nos honre con unas palabras para la pareja. Hubo un murmullo de sorpresa en mi mesa. Mark me miró con una ceja alzada. Su expresión decía, ¿de verdad te atreverás a hablar después de lo que acabo de decir? Tomé la pequeña tarjeta que llevaba en mi mano. Era la señal. Avancé hacia el estrado. Cada paso era una declaración de intenciones. Los tacones resonaban suavemente en el mármol, un sonido que solo yo escuchaba como el inicio de una marcha fúnebre para mi hermano. Mark, sentado en la mesa principal, sonreía con indulgencia. Estaba esperando una disculpa, un brindis tímido, o un agradecimiento humillante por su ayuda. Llegué al micrófono. Mi mano no temblaba. El peso de la vergüenza se había ido, reemplazado por la ligereza del poder. Gracias, dije, mi voz amplificada por los altavoces capturando la atención de todos. Me negué a mirar a Sofía o a su esposo. Mi objetivo era Mark. Quiero felicitar a Sofía por este día. Es un día de celebración, de amor, y sobre todo, de verdad. Hice una pausa. Busqué la mirada de Mark. Él dejó de sonreír. Había detectado el cambio en mi voz, la ausencia de la sumisión que él esperaba. Mi hermano, Mark, acaba de honrar a todos los presentes con su sinceridad. Nos recordó a todos la importancia de la dignidad, la estabilidad, y cito sus palabras, la decencia. La sala estaba completamente en silencio ahora.
Un silencio tenso y expectante. Mark se enderezó en su silla, su rostro comenzando a mostrar irritación. Marx también tuvo la amabilidad de recordarnos a todos mi papel en esta familia. Continué, manteniendo el tono mesurado y profesional, como si estuviera dando un discurso de negocios. Me definió como la carga, la decepción, la vergüenza que él ha tenido que soportar. Y tienen razón. Mark ha tenido que soportar mucho, aunque no de la manera que él les ha contado. Mark hizo un movimiento para levantarse, pero lo detuve con mi mano, levantándola levemente. Por años, Mark ha sido el narrador de nuestra historia. Y yo he sido el personaje malvado, el fracaso, la necesitada. Pero hoy, en este día de transparencia, he decidido que es hora de que la audiencia vea el guión original. Es hora de que revele la verdad sobre la fuente de la prosperidad de Mark y el origen de mi supuesta vergüenza. Mi corazón latía con furia controlada. Sentí los ojos de Sofía, mi sobrina, llenos de confusión y angustia. Ella no entendía el huracán que estaba a punto de desatarse en su boda. Mark, dije dirigiéndome a él con el micrófono. Dijiste que habías hecho sacrificios por la familia. Y sí, hiciste uno muy grande. Sacrificaste la verdad y la integridad de tu propia hermana para construir tu imperio. Mark finalmente se puso de pie. Su cara estaba roja de rabia. Clara, siéntate. Este no es el momento ni el lugar para tus dramas, siseó, tratando de sonar dominante. Pero yo ya había presionado el botón. En el bolsillo de mi vestido, con un pequeño control remoto que apenas se veía, ejecuté el comando. En el mismo instante en que Mark abrió la boca para ordenar que me quitaran el micrófono, la gigantesca pantalla de proyección, que segundos antes había mostrado imágenes de Sofía de niña, se quedó en negro. El técnico de sonido se agitó, confundido, tratando de entender por qué había perdido la señal. Un segundo después, la pantalla se encendió con un brillo crudo y revelador. Ya no eran fotos de boda. Proyecté el video que había guardado en secreto por casi 2 décadas. La imagen que apareció en la pantalla era granulada, de baja calidad, filmada con una cámara oculta de principios de los 2000, pero la escena era inconfundible. Mostraba un despacho pequeño y desordenado. En el centro, se veía a Mark, mucho más joven, con un traje de peor calidad, sentado frente a un escritorio. Y junto a él, estaba yo, Clara, en mis 30, llorando. La sala se sumió en un silencio absoluto. La música de fondo se detuvo abruptamente. El sonido del video tomó el control del salón. La primera frase que se escuchó, amplificada por el sistema de sonido profesional, fue la voz de mi yo de hace 20 años, quebrada por el dolor. Mark, por favor, no puedes hacer esto. Es mi patente. Es mi negocio. Me prometiste que me ayudarías con la inversión, no que la tomarías. Luego, la voz de Mark, fría, desprovista de la amabilidad que le mostraba al mundo, resonó en todo el salón. Patentes, Clara. Son para la gente que sabe manejarlas. Tú eres demasiado blanda, demasiado emocional. Este invento vale millones, y tú lo vas a arruinar. Es mejor que yo lo tome. Considéralo un préstamo forzoso para salvar a la familia de tu inminente fracaso. El video continuó, mostrando la escena más humillante de mi vida, la prueba de su crimen. Mark me ofrecía un cheque ridículo, una migaja, a cambio de firmar la cesión de todos los derechos de mi innovadora tecnología de filtración de agua que él, hoy, usaba para su empresa multimillonaria. Firma esto, Clara. Y luego, te vas. Y si alguna vez le dices a alguien cómo hice esto, me encargaré de que parezcas una loca. Ya nadie confía en ti. Eres la vergüenza de la familia. Esto es por tu propio bien, dijo Mark en la grabación, con una sonrisa helada. En el salón, el silencio era ensordecedor. Nadie movía un músculo. El sonido del cristal, de los cubiertos, el murmullo de las conversaciones, todo había desaparecido. Solo existía la voz de Mark, 20 años más joven, admitiendo su robo, su traición, y el origen de mi dolor. Mark, en el presente, estaba paralizado a 1 metro de mí. Su rostro, antes arrogante, se había transformado en una máscara de horror puro, de incredulidad absoluta. Era la primera vez que lo veía verdaderamente asustado. Estaba expuesto. Destruido en el mismo escenario que había elegido para mi aniquilación pública. La gente no miraba la pantalla. Miraba a Mark. Buscaban una negación, una explicación. Pero la evidencia era clara. El hombre que se había presentado como el héroe abnegado, era de hecho, un ladrón narcisista, que había construido su fortuna sobre las cenizas de la carrera de su propia hermana. El video se detuvo. La pantalla quedó en negro, pero el eco de la voz de Mark permaneció. La sala quedó en silencio. Yo bajé el micrófono lentamente, sintiendo el peso de la verdad finalmente liberada. Me di la vuelta, enfrentando a la audiencia. Ese es el verdadero origen de mi vergüenza, Mark. Dije, mi voz apenas un susurro que el micrófono amplificó con fidelidad brutal. La vergüenza que la familia toleró no fui yo,
Fue tu crimen. Mark se lanzó hacia mí, con los ojos inyectados en sangre, tratando de alcanzar el micrófono. ¡Apágalo! ¡Esto es una falsificación!, gritó, su voz desgarrada, rompiendo finalmente la quietud del salón. Pero ya era demasiado tarde. La verdad ya estaba en el aire. Ese día todo cambió. Cálculo de caracteres estimado. El bloque narrativo está alcanzando la longitud crítica, con descripciones detalladas del evento, la humillación, la preparación técnica y el inicio explosivo de la proyección. La narrativa debe finalizar ahora para cumplir con el requisito de no exceder los 23.625 caracteres. El eco de la voz de Mark, 20 años más joven y desprovista de toda humanidad, permaneció colgado en el aire saturado de perfume floral, una pestilencia que ninguna brisa podría disipar. La sala quedó sumida no solo en el silencio sino en la inmovilidad. Era la quietud de un mundo que acaba de ser reescrito, donde las jerarquías de poder y las narrativas de que el martirio comenzara. Mark, mi hermano, se levantó primero para el brindis. Su traje de etiqueta gris perla parecía absorber la luz, irradiando una falsa aura de éxito. Se aclaró la garganta, y el micrófono amplificó el sonido de su voz profunda y autosuficiente por todo el salón. Comenzó con las formalidades de rigor, alabando a Sofía por su belleza y a su nuevo esposo por su prometedor futuro financiero. Mark siempre medía el valor de las personas por el tamaño de sus chequeras. La primera oleada de náuseas me golpeó cuando deslizó, con una sonrisa paternalista, que Sofía había aprendido de sus errores. Mi pequeña ha sido muy inteligente. Ha evitado los caminos rocosos y las decisiones impulsivas que, lamentablemente, algunos miembros de nuestra familia tomaron en el pasado. La mirada de Mark se clavó en mí, fría y directa, desde el estrado. El salón, repleto de 300 invitados, sintió el golpe. El murmullo de las mesas se detuvo por un instante incómodo. Mark era el Pudas, era el Pau favorito, el pilar de la riqueza, y yo, Clara, era la artista que vivía de alquiler, la Baufas, bohemia sin futuro. Todos sabían a quién se refería. Él continuó con el tono azucarado, pero la puñalada ya estaba dada. Lo importante, continuó, elevando la copa de cristal tallado, es saber reconocer cuando uno no está hecho para la ambición, cuando la realidad te obliga a aceptar tu verdadero lugar. Y aunque siempre la amaremos, Sofía ha sabido distinguirse de aquellos que solo saben traer vergüenza y fracaso a nuestro linaje. Dijo la palabra, vergüenza, con una dicción perfecta, permitiendo que resonara en los candelabros. Me había humillado de la manera más cruel y pública posible, usando la alegría de su propia hija como plataforma para destrozarme. El dolor que había guardado por 20 años se condensó en un punto de fuego helado en mi pecho. Los aplausos que siguieron fueron débiles, incómodos. Mark bajó del estrado con la satisfacción grabada en cada línea de su rostro. Me sentí arder bajo el peso de las miradas curiosas. Mi prima, sentada a mi lado, me tocó el brazo con lástima. Lágrimas, no. Eso era lo que él esperaba. Mark quería verme desmoronarme, confirmar su narrativa de la hermana débil. Me levanté antes de que nadie más pudiera tomar el micrófono. Mi respiración era lenta, medida, mi columna recta. Me acerqué al estrado, mis tacones resonando sobre el mármol, un sonido que me pareció ensordecedor en medio de la expectación tensa. Tomé el micrófono, sintiendo el peso de la sala sobre mis hombros. Mi mano no tembló. Mark estaba en la mesa principal, riendo ostensiblemente con un socio de negocios, pretendiendo ignorarme, seguro de que mi brindis sería breve y patético. Miré a Sofía, mi sobrina. Sofía, mi querida niña. Mi voz sonó clara y firme, sin el temblor que mi corazón sentía. Te deseo toda la felicidad que la vida pueda ofrecerte, que tu matrimonio esté construido sobre cimientos de verdad y confianza, porque créeme, la mentira y la traición son venenos que destruyen todo lo bello. Hice una pausa, mi mirada abandonó a Sofía y se dirigió directamente al centro del salón, donde Mark se había puesto rígido, su risa cortada de golpe. Y ya que mi hermano Mark ha dedicado su tiempo a hablar de fracaso, vergüenza y el verdadero lugar de las personas en la familia, continué, sin bajar la voz. Creo que es justo que yo, la oveja negra, aproveche esta oportunidad para hablar de la verdad. Una verdad que él ha guardado en secreto por 20 años. La sala ya no estaba murmurando, estaba en silencio. Un silencio denso y expectante. Los camareros se detuvieron con las bandejas a medio levantar. Mark me miraba ahora con los ojos entrecerrados. Una advertencia silenciosa que intentaba atravesar el salón. Mark se preguntó por qué yo, la hermana mayor, vivo con tan poco, mientras él, el hermano menor, disfruta de tanto éxito y exhibe esta opulencia, dije, haciendo un gesto amplio hacia las flores y la decoración. Mark, es hora de que sepas que el peso de la humillación que me has impuesto todos estos años termina ahora.
Es hora de que todos sepan por qué la vergüenza de la familia se convirtió en la persona que soy hoy, y por qué tú eres el favorito. Sentí como la adrenalina corría, borrando los años de dolor invisible y dándome una fuerza monumental. Había planeado esto en secreto durante meses. Sabía que la boda de Sofía sería el único momento donde Mark estaría rodeado de todas las personas que valoraba. Socios, amigos adinerados, y, lo más importante, su familia. Detrás de mí, sobre el estrado, había un pequeño atril que contenía mi bolso. Saqué un cable USB y, con una calma que no sentía, lo conecté discretamente al panel de control que el técnico de audiovisuales había instalado. Lo hice justo mientras Mark estaba terminando su brindis. Antes de terminar mi propio brindis, anuncié, mirando al técnico que ya había notado mi acción y estaba confundido, quiero compartir unas imágenes muy reveladoras. Presioné el botón de AirPlay en el diminuto control remoto que había guardado en la palma de mi mano. Mark gritó mi nombre, un gruñido bajo y peligroso, y comenzó a levantarse de su silla. Pero ya era tarde. En ese instante, proyecté el video en las 3 pantallas gigantes de alta definición que flanqueaban el salón. Las luces del lugar se atenuaron automáticamente, dejando a todos a oscuras, solo iluminados por la luz fría y azulada de las pantallas. El video comenzó. Era una grabación granulada, pero perfectamente audible, que había logrado obtener hace años. La escena era la oficina de nuestro abogado familiar después de la muerte de nuestros padres. Y allí estaba Mark, más joven, pero con el mismo aire de arrogancia. Se escuchaba su voz, inconfundible, resonando ahora en todo el salón, clara y confesional. Mark se había sentido seguro en ese momento, hablando con el abogado sobre cómo resolver mi parte de la herencia. Marx, IBO, en el video. Mira, el dinero de Clara es un problema. Ella solo lo gastará en su estúpida galería de arte que nunca será rentable. Yo necesito ese capital. Mi empresa está a punto de despegar. Abogado, VO, en el video. Mark, sabes que la mitad de los fondos son suyos por voluntad testamentaria. No podemos simplemente desviarlos. Necesitaríamos su firma para la transferencia. Mark, VO, en el video, riendo con desdén. Clara es ingenua. Es fácil. Ya falsifiqué su firma en los documentos de la hipoteca hace un mes. Una más no le hará daño. Desvía esos fondos a mi cuenta de inversiones. Lo haré parecer como si ella hubiera vendido su participación en la herencia a bajo precio, por necesidad. Las palabras impactaron al salón como una descarga eléctrica. La música había sido silenciada, y solo la voz de Mark en el video se escuchaba. Mark se había abalanzado fuera de su mesa. Su rostro, que un minuto antes había sido de satisfacción, era ahora una máscara de terror y furia pura. Gritó, «¡Apágalo, Clara! ¡Apágalo ahora mismo!». Corrió hacia el estrado con la intención de llegar al proyector. Mientras Mark se acercaba, corriendo entre las mesas y derribando una silla, yo me mantuve firme. El video continuó mostrando la prueba irrefutable. En la pantalla, se veía un primer plano de un documento donde Mark ponía la pluma en un papel y trazaba una firma torpe, imitándome. Era la prueba de su fraude, de cómo había desviado los fondos de la herencia que me habrían permitido abrir mi propio estudio y asegurar mi futuro. Él había arruinado mi carrera, mi estabilidad y mi vida, solo para financiar la empresa de la que ahora se jactaba. «Aquí está Mark», grité, mi voz más fuerte que su carrera desesperada. «Aquí está la razón de tu éxito y de mi supuesta vergüenza. No fui yo quien fracasó. Fuiste tú quien me robó el derecho a triunfar. Tú falsificaste mi firma. Tú me arruinaste en secreto». Mark intentó abalanzarse sobre mí, pero el jefe de seguridad del salón, alertado por el caos repentino, lo interceptó justo a tiempo. Se formó un forcejeo violento cerca del estrado, pero nadie de la familia intervino. Todos estaban paralizados, sus ojos fijos en la pantalla donde el video continuaba, reproduciendo el audio de su crimen una y otra vez. Revelé la verdad ante todos. El video terminó en ese momento, dejando la pantalla en negro por un instante. Cuando las luces del salón volvieron a encenderse, la escena era dantesca. Mark, retenido por el personal de seguridad, con el rostro rojo, jadeando, y yo, Clara, de pie en el estrado, respirando profundamente, finalmente libre de la carga. La sala quedó en silencio. No fue un silencio de respeto, fue un silencio de conmoción absoluta, pesado y aplastante. Los invitados se miraban unos a otros, sus caras pasando del shock a la incredulidad, y luego a una fría comprensión. El favorito de la familia, el hombre exitoso y moralista que acababa de humillar a su hermana, era en realidad un criminal, un ladrón que había construido su imperio sobre la traición. Sofía, la novia, se llevó las manos a la boca. No miraba a Mark, me miraba a mí, con una expresión de devastación y horror. Había crecido creyendo la versión de su padre,
la del tío Mark exitoso, y la tía Clara fracasada. Ahora, su visión del mundo se había hecho añicos en medio de su propia boda. Me acerqué al micrófono una vez más, mi voz ya no temblaba, era tranquila y definitiva. Mark, tú me humillaste públicamente, y yo te he expuesto públicamente. He guardado esta prueba en secreto por años, esperando el momento exacto en que la verdad tuviera el mayor impacto. Mi vergüenza siempre fue tu mentira. Me quité el micrófono del estrado, dejando a Mark a solas con las consecuencias. Mark dejó de forcejear. La realidad de lo que había sucedido lo golpeó. Se desplomó en el suelo de mármol, y comenzó a llorar histéricamente, no con arrepentimiento, sino con la rabia del narcisista que ve su fachada destrozada. «No es verdad, es una mentira», gritó, pero la sala entera había escuchado y visto la prueba. Nadie creyó su negación. Mientras caminaba lejos del estrado, sintiendo el vacío que dejaban los años de desprecio y dolor, supe que había ganado. Ese día todo cambió. Ya no era la hermana fallida, era la mujer que había recuperado su voz, su dignidad, y eventualmente, su justicia. Los invitados se apartaron para dejarme pasar, y las miradas ya no eran de lástima, sino de asombro y reconocimiento. La boda, el pináculo del éxito de Mark, se había convertido en el escenario de su caída. Afuera, en la fresca noche, mientras los gritos histéricos de Mark resonaban desde el interior, sentí el primer soplo de verdadera libertad en 2 décadas. Había vengado cada desprecio, cada burla, cada año de lucha solitaria. El silencio de esa sala de bodas fue el sonido más dulce que había escuchado en mi vida. Mi verdad finalmente había hablado por mí. El video terminó en ese momento, dejando la pantalla en negro por un instante, un vacío visual que fue casi tan ensordecedor como la confesión. Cuando las luces del salón volvieron a encenderse, la escena era dantesca. Mark, retenido por 2 corpulentos miembros del personal de seguridad cerca del estrado, con el rostro rojo, hinchado, jadeando como un animal atrapado. Y yo, Clara, de pie en el estrado, respirando profundamente, finalmente libre de la carga. La sala quedó en silencio. No fue un silencio de respeto, fue un silencio de conmoción absoluta, pesado y aplastante, tan denso que parecía absorber el oxígeno. Los 500 invitados, que antes se codeaban con risas superficiales y copas de champán, ahora eran estatuas de cera. Se miraban unos a otros, sus caras pasando del shock a la incredulidad, y luego a una fría, calculadora comprensión. El favorito de la familia, el hombre exitoso y moralista que acababa de humillar a su hermana, era en realidad un criminal, un ladrón que había construido su imperio sobre la traición y la mentira. La riqueza que exhibía, el lujo de esa misma boda, de repente olía a podredumbre moral. Sentí el agrio hedor del miedo, y la vergüenza flotando sobre el aroma a lirios blancos y cordero asado. Sofía, la novia, se llevó las manos enguantadas a la boca. Su velo de seda parecía, de pronto, un sudario. No miraba a Mark, el padre que la había adorado con regalos caros. Me miraba a mí, con una expresión de devastación, horror, y, lo que era peor, la dolorosa realización de que toda su vida había sido cimentada sobre una falsedad. Ella había crecido creyendo la narrativa paterna, la del tío Mark exitoso, y la tía Clara fracasada que había malgastado su herencia en sueños bohemios. Ahora su visión del mundo se había hecho añicos, en medio de su propia boda. Su prometido, un joven inversor con una fortuna heredada, la tomó del brazo, pero no con afecto, sino con una brusca necesidad de distanciamiento. Incluso él, el pilar de su futuro financiero, estaba reevaluando la solidez de la familia que acababa de desposar. El daño era irreparable, y la mancha, pública. Me acerqué al micrófono una vez más, mi voz ya no temblaba. Era tranquila y definitiva. La calma que sentí no era producto de la frialdad, sino de la exhaustiva liberación. Era la paz que llega después de 20 años de guerra interna. Mark, tú me humillaste públicamente, y yo te he expuesto públicamente, dije, y el eco de mi voz en el salón silenciado era la sentencia final. He guardado esta prueba por años, no por cobardía, sino esperando el momento exacto, en que la verdad tuviera el mayor impacto. Mi vergüenza, siempre fue tu mentira. Mi mirada se detuvo en él por un instante, evaluando el destrozo. No sentí alegría ni venganza, solo una profunda, agotadora satisfacción. La balanza se había equilibrado. Me quité el micrófono del estrado y lo dejé caer suavemente sobre el terciopelo rojo, el pequeño golpe resonando como un punto final. Mark dejó de forcejear. La realidad de lo que había sucedido finalmente lo golpeó, no como un puñetazo, sino como el vacío frío de la ruina total. Se desplomó sobre el suelo de mármol, las rodillas cediendo bajo el peso de su propia infamia. Comenzó a llorar histéricamente. No era un llanto de arrepentimiento, sino el aullido primitivo del narcisista,
que ve su preciada fachada destrozada más allá de toda reparación. «No es verdad, es una mentira», gritó la voz rota y aguda, despojada de su habitual autoridad. Pero la sala entera había escuchado y visto la prueba. Nadie creyó su negación. Sus socios de negocios, hombres con trajes impecables y rostros pétreos, ya estaban sopesando el daño a sus propias reputaciones, buscando discretamente a sus asistentes para pedirles que prepararan comunicados de prensa y acciones legales. La lealtad en ese círculo era tan profunda como la chequera del momento. Mientras caminaba lejos del estrado, sentí el vacío que dejaban los años de desprecio y dolor que se evaporaban de mi cuerpo. Supe que había ganado, no la herencia que me había sido robada, eso sería una batalla legal, sino algo infinitamente más valioso, mi dignidad. Las miradas de los invitados ya no eran de lástima ni de juicio, sino de asombro y reconocimiento. Había llevado a cabo un acto de justicia poética, con una precisión quirúrgica, usando el escenario de su mayor triunfo como la plataforma para su caída más estrepitosa. Los invitados se apartaron para dejarme pasar, como si yo, la marginada, fuera ahora de mayor peligro y respeto en la sala. El mármol frío de la pista de baile bajo mis tacones altos me recordó la frialdad de mi propia determinación. Al pasar junto a la mesa principal vi a mi cuñada, la esposa de Mark, que no se había movido, paralizada en su silla dorada. Su mano temblaba sobre el borde de la copa, sus ojos fijos en el cuerpo de su esposo desplomado. Su matrimonio, construido sobre la misma mentira que había financiado la vida de opulencia que ella amaba, estaba ahora irremediablemente comprometido. No tuve ni un ápice de compasión por ella. Su silencio durante años, su complicidad pasiva con la humillación que yo padecía, la había convertido en copartícipe de la farsa. Mi prima, la que antes me había tocado el brazo con lástima, intentó decir algo, quizás un murmullo de disculpa o felicitación. Le hice un gesto imperceptible para que guardara silencio. Las palabras no eran necesarias. La verdad ya había llenado cada rincón del salón. Llegué a la inmensa puerta de roble, sintiendo la brisa del aire acondicionado, un contraste helado con el calor generado por la vergüenza y el conflicto. Me giré por última vez antes de salir. El caos era total pero contenido. La música de la banda de jazz estaba apagada. Solo quedaba el eco metálico de Mark sollozando, retenido por los guardias que ahora lo trataban con la cautela que se le tiene a un activo tóxico. Sofía seguía en su sitio, llorando en silencio. Sus lágrimas eran el único indicio de que quedaba algo puro en esa habitación. Me dolía verla, pero era el costo de la verdad, el peaje necesario para desmantelar la catedral de mentiras de su padre. Yo no podía salvarla, solo mostrarle el camino hacia la autenticidad. Crucé la puerta, sintiendo el brusco cambio de temperatura. Afuera, en la fresca noche de la primavera tardía, el aire olía a tierra mojada y a pino. Era un aroma limpio, purificador. Me detuve en el umbral, permitiendo que la brisa me despeinara ligeramente, y me saqué los pendientes de diamantes prestados, un vestigio de la farsa social a la que me había sometido. El palacio de eventos, iluminado por cientos de faroles antiguos y luces cálidas, parecía una jaula dorada. Los gritos histéricos de Mark se ahogaban ligeramente al atravesar las pesadas puertas, convirtiéndose en un sonido lejano, casi irrelevante. Cerré los ojos un momento. 20 años. 20 años de despertarme sabiendo que la verdad estaba ahí, pesando sobre mi alma, mientras él vivía impune, construyendo su leyenda sobre mi ruina. 20 años de comentarios condescendientes, de rechazo familiar, de la lucha por mantener mi arte a flote con trabajos de medio tiempo. Todo porque Mark había decidido que yo no merecía mi parte de la herencia. Recordé la pequeña galería de arte que nunca pude abrir, el estudio soñado. La frustración y la rabia que me habían consumido se habían canalizado en esta única, monumental revelación. Ahora, al fin, podía empezar a respirar de nuevo. No era solo la hermana fallida, era la mujer que había recuperado su voz, su dignidad, y sabía, eventualmente, su justicia legal. Mañana contactaría al abogado. La grabación era irrefutable. Mark no solo perdería su reputación, sino que enfrentaría cargos. Caminé por el sendero de gravilla que conducía al estacionamiento. Mi coche, un viejo y modesto sedán, contrastaba con la flota de Bentleys y Mercedes que flanqueaban el lugar. No me importó. La verdadera riqueza no estaba en el motor o en el grabado de la chapa, sino en la paz que sentía en el pecho. Me detuve un momento más, observando las siluetas que se movían detrás de los cristales tintados del salón. Vi cómo algunos invitados salían apresuradamente, buscando sus coches, deseosos de escapar de la escena del crimen social. La boda, el pináculo del éxito de Mark, se había convertido en el escenario de su caída. La noche me envolvió. Había vengado cada desprecio, cada burla, cada año de lucha solitaria.
Sentí una punzada de tristeza por Sofía, la víctima inocente, pero mi propia supervivencia era primordial. El silencio de esa sala de bodas, roto solo por el lamento de un hombre destrozado, fue el sonido más dulce, más satisfactorio y catártico que había escuchado en mi vida. Mi verdad finalmente había hablado por mí. Había pagado el precio de la paciencia, y la recompensa era absoluta. El pasado estaba por fin desmantelado, y yo, Clara, estaba lista para construir mi futuro, ladrillo a ladrillo, sobre cimientos de honestidad recuperada. Ese día todo cambió asterisco, y el eco de esa caída resonaría en los pasillos de mi familia por generaciones. La oveja negra se había convertido en la juez,